Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias una vez más por su presencia, que yo creo que a quienes estamos en la Fundación Villa Cisneros Valores de Sociedad, pues nos abruma y, sin embargo, también nos estimula para seguir trabajando en la dirección de trasladar los problemas que, en nuestra opinión, resultan indispensables para comprender lo que está sucediendo hoy en España y en Europa. A mí me corresponde iniciar en este ciclo del fortalecimiento de España, que hoy tiene el título Raíces cristianas de Europa, y me corresponde iniciar explicando las razones, el porqué. Al hablar del fortalecimiento necesario de España, hablamos de las raíces cristianas de Europa. Y lo hacemos porque cuando nos referimos al necesario fortalecimiento de España, muchos dicen, afirman, que lo importante es, valga la redundancia, el fortalecimiento de la Constitución española de 1978. Y dicen también que lo importante es fortalecer el Estado de Derecho. Y lo importante sería reformar unas leyes electorales. Y todo eso es verdad, pero eso es insuficiente. Una nación es mucho más que un texto constitucional. Es más incluso que una unidad territorial. Una nación y una unión encierra unas profundas raíces y, como en todo, tenemos la obligación de buscarlas, de encontrarlas y de defenderlas. No olviden ustedes que la verdad nunca está en la superficie, siempre está en la raíz. Y por el contrario, la mentira sobrevive solo en la superficie, en lo superficial. Por eso, el continente de una nación, esto es, la Constitución, es relevante, pero el contenido, en este caso de esta nación, es mucho más. Lo que sucede es que es más difícil encontrar, buscar, describir el contenido más que el continente. Porque el contenido está en la raíz de nosotros mismos, en nuestras convicciones, en nuestra civilización. Por eso, con el título de hoy, Raíces cristianas de Europa, estamos abordando parte del contenido de la historia de España. La crisis profunda que vivimos en toda Europa, diría, en toda la sociedad occidental, se expresa, eso sí, en España de forma implacable en términos de crisis de nación, porque es nuestro punto más débil hoy, pero es la misma crisis que padecen otras sociedades occidentales. Sociedades occidentales que están viviendo un momento muy determinado, presidido por una idea y por un concepto. A poco que nos aproximemos a los medios de comunicación, a poco que sigamos las noticias, sabemos que hoy vivimos un desorden. El desorden preside hoy la vida política, las elecciones, sus resultados, lo que sucede día a día en cada una de nuestras naciones. Fundamentalmente vivimos lo que yo llamaría un desorden sorprendente o una sorpresa desordenada. Utilicen la expresión que crean que es más oportuno. Desde un cierto tiempo vivimos este desorden sorprendente. Y la pregunta es si esto es por casualidad o se debe a una causa profunda. ¿Es causal o es casual? Y la respuesta es obvia. Claro que esto obedece a una causa. Todo lo que es importante, sin duda, obedece a una causa profunda. Y es que hemos ido perdiendo sucesiva y aceleradamente referencias permanentes. Cada día tenemos menos convicciones, cada día creemos menos.
Y por el contrario, cada vez nuestro confort o nuestra comodidad o nuestro dinero se convierte en un elemento más relevante que nunca en nuestras propias vidas. Por eso, lo digo muchas veces, la crisis que vivimos en Europa no es económica, no es solo política, no solo es financiera, sino que está en la persona, está esencialmente en el corazón de nuestra civilización y es una crisis que afecta singularmente a una actitud de vida en el seno de nuestra sociedad. Por ello, no nos debe extrañar que la crisis no solamente sea global en términos geográficos, es que está en todas partes, es que está en todas las instituciones, sin excepción. Porque la persona es el denominador común que está en todas las instituciones y por eso la crisis está omnipresente. Y eso no nos debe sorprender en todas y cada una de las instituciones. Pero ¿cómo nos vamos a sorprender del desorden cuando estamos fundamentalmente perdiendo a chorros convicciones permanentes, o al menos que parecían estables, duraderas y permanentes? Es lo lógico. Y lo mismo cabe decir de la naturaleza del debate político que hoy vivimos. Ya no hay un debate entre izquierdas y derechas, entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas, entre los liberales y los socialdemócratas. Es otro el debate que vivimos. Hoy este debate tiene dos componentes esenciales. Por un lado, el mundo que hemos ido gestando, perdiendo referencias permanentes, lo que significaría un nuevo orden mundial. Y por otro lado, una reacción que a veces es extrema, a veces en la extrema izquierda y a veces en la extrema derecha. Y este hoy es el único debate que existe en la democracia europea y yo diría que en la democracia occidental. Yo me posiciono antes de seguir hablando. Yo no quiero ser ni un relativista que no cree en nada, pero tampoco soy un extremista porque no creo en las reacciones, creo en los valores y no en las reacciones que ese nuevo orden mundial produce. Pero fundamentalmente, como acabo de hablar del nuevo orden mundial, yo tengo que explicar algo más para que no piensen que he enloquecido y que tengo ante ustedes una teoría conspiratoria. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues yo diría que fundamentalmente, en términos prácticos, para que ustedes me entiendan, pues lo que ustedes encuentran todas las noches en sus televisiones, en los programas de la televisión, lo que también encuentran en muchos de sus ambientes, en muchas de sus instituciones. Ese es el nuevo orden mundial. Esto es en términos prácticos. Lo que sucede es que el nuevo orden mundial es sinuoso, evanescente. No se sabe en dónde empieza y dónde termina. Es como si estuviese dentro de nosotros mismos. Y fundamentalmente, además, es un concepto que está prohibido. En el diccionario político, al uso, nadie habla del nuevo orden mundial. No lo oirán en los medios de comunicación. Y eso todavía, desde ese silencio, es más difícil definir lo que es un nuevo orden mundial. Y en términos teóricos, yo diría, para no aburrirles, que es la asociación de dos conceptos: un mundialismo utópico, un gobierno impulsado por las instituciones que son supracomunitarias, y el relativismo moral. Y me dirán ustedes, ¿pero qué es el relativismo moral? Pues fundamentalmente sucede como el nuevo orden mundial, que es de difícil explicación. Pero diré que viene a significar la socialización de la nada. Viene a significar una sociedad líquida. Viene a significar también un pensamiento débil. Y este relativismo moral, por eso está tan asociado al nuevo orden mundial. Y tampoco la palabra relativismo ya se utiliza. Casi nadie ya lo utiliza, porque es difuso, evanescente y porque también está dentro de nosotros mismos, que muchas veces decimos hay que relativizarlo todo. Pues bien, yo digo siempre, no basta con descalificar a las reacciones que se han producido en el mundo por esta materia.
no es justo. Lo que tenemos que ser capaces de explicar la verdad de por qué ese nuevo orden mundial es la causa generadora del desorden que hoy vivimos. Por eso tenemos que atrevernos a decir la verdad, que ese nuevo orden mundial se va sentando más en unos sitios que en otros y que al mismo tiempo mucha gente, ante el miedo a los extremismos, piensa que es el mal menor. Pero ustedes saben que el mal menor siempre es la consolidación del mal. ¿Y cuál es la primera característica de ese nuevo orden mundial que hoy tenemos difuso, evanescente delante de nosotros? Pues la primera consecuencia parte de que no es inocuo ni es neutro frente a las convicciones y a los valores cristianos en nuestra sociedad. Es más, está presidido por una obsesión enfermiza de reemplazar, sustituir y destruir los valores cristianos que fundamentalmente han consolidado no solo una fe, sino también una civilización. Por eso, ese nuevo orden mundial, que es la antesala y la causa del desorden, produce la sorpresa que sin duda acarrea el análisis de la situación. Pero hay una primera consecuencia práctica, que es que la nada nunca concluye en la nada. No, la nada nos conduce por una pendiente del totalitarismo. Y aquel que discrepa de la moda dominante, normal y habitualmente es marginalizado e incluso perseguido. La nada no culmina en la nada. Y evidentemente ese relativismo moral hace que esté alejado del debate político los temas más profundos de nuestra sociedad. Los debates que afectan a la persona, a la vida, a la familia, están erradicados hoy. Y también se modifican en nuestra sociedad la jerarquía de los temas que son más o menos importantes. Y no exagero, y permítanme un inciso para explicar lo que estamos viviendo estas semanas. Por un lado tenemos una noticia que pone en entredicho y cuestiona el espacio policial y judicial europeo a través de una decisión, resolución de un tribunal de Alemania. Y al mismo tiempo, en estos mismos días, tenemos el problema del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es mucho más irrelevante que lo que significa la puesta en entredicho de todo un espacio policial y judicial europeo. ¿De qué hablamos fundamentalmente? ¿Qué es lo que está arrasando los medios de comunicación? Obviamente, el máster y el problema derivado del máster. Pues bien, a nosotros, desde estas fundaciones, lo que tenemos que decir es que es el momento de defender lo obvio en nuestra sociedad. ¿Qué es lo más difícil? Defender lo obvio. Si te atreves a afirmar que un hombre es diferente a una mujer por propia naturaleza, si te atreves a afirmar que un matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, si te atreves a afirmar que el derecho a la vida debe comenzar desde el momento en el que un ser humano es concebido hasta el final, desde el momento en el que te atreves a decir que no es posible hacer lo que te da la gana, cuando te dé la gana, como te dé la gana, porque no es verdad que la libertad nos hará verdadero, estás provocando. Y estás provocando y te mereces por eso no solo una reprobación, sino también incluso una persecución. Por eso nosotros no tenemos el derecho de resignarnos. Tenemos la obligación de no resignarnos. Y lo que hemos aprendido en nuestra casa, de nuestro padre y de nuestra madre, lo que la vida nos ha enseñado, lo que la razón nos dicta, tenemos fundamentalmente que no aceptar que sea considerado una provocación y un desafío, y hay que atreverse a decir que no a ese comportamiento de esa moda dominante en nuestra sociedad. Por eso, la estrategia de ese nuevo orden mundial es silenciosa,
pero es implacable y es inequívoca. Y yo me atrevo a decir que es esperpéntica y grotesca. Consiste en que todos los que discrepan, los que defienden valores propios de nuestra civilización de raíz cristiana, sean calificados de inmediato como ultras, ultra homófobo, ultra conservador, ultra católico, ultra religioso. Y lo que tienen que preguntarse es por qué, sin embargo, cada día, por lo visto, hay más ultras en las sociedades porque queremos mantener y defender lo que hemos aprendido en nuestras casas. Y lo mismo sucede hoy con determinadas naciones europeas. Si se alejan del patrón dominante, de la moda dominante, en cuestiones tales como la vida, la familia, el matrimonio, los refugiados, en países como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia, y yo diría que Hungría, la mayor parte de la cumbre de Visegrado, los países del este, también son calificados como países ultras. E incluso son amenazados con sanciones por defender sus convicciones profundas y arraigadas a lo largo de décadas en aquellas sociedades. Es una fórmula grotesca porque fundamentalmente es un ataque permanente a nuestra libertad, que queremos seguir sintiendo lo que sentimos, pensando lo que pensamos. Y evidentemente ya sabemos que lo hacen para demonizar, yo diría casi que criminalizar y sobre todo intimidar a los que pensamos de una determinada manera. Ese no es el camino. Europa necesita una reconciliación en valores. Precisa que se detenga esta permanente intimidación a que tenemos una visión trascendente de nuestra vida. Y los que se acercan a Europa desde una ética laica merecen el máximo respeto, pero los que nos acercamos también a Europa desde las convicciones de unos valores trascendentes tenemos el mismo derecho a exigir respeto a nuestras convicciones. Y entre quienes defienden esa ética laica y entre quienes tienen unas convicciones trascendentes, tenemos que ser capaces de dotar más alma a Europa. La Europa de aquellos padres fundadores tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizaba porque tenía muy poco cuerpo y mucha alma. Y hoy, por el contrario, hemos construido una unión que indudablemente tiene cuerpo, pero apenas tiene alma, porque ha olvidado sus raíces cristianas, sus pilares, sus fundamentos, su razón de ser y su ambición política, que solo puede ser el fruto de la consecuencia de una profunda dimensión moral. Si no hay dimensión moral, nunca habrá ambición política. Señoras y señores, aunque algunos creamos, como yo lo creo firmemente, que la descristianización de Europa o la pérdida de fe ha constituido un factor decisivo para explicar lo que hoy no sucede, nadie hoy puede pretender, y yo tampoco, ni creo que nadie, podemos pretender que los europeos todos sean cristianos o que todos los europeos tengan la misma fe de algunos de nosotros. Pero sí podemos afirmar que para afrontar la crisis que sufrimos tenemos que aceptar y respetar la verdad de las raíces cristianas de nuestra civilización. En términos históricos recientes es simplemente ver los currículum de los padres fundadores de Europa, de Monnet, de Schuman, de Gasperi, de Adenauer, para darte cuenta que fueron impulsados por profundos cristianos aquella Comunidad Europea primero y Unión Europea después. Pero lo que no es posible es que exista hoy esa obsesión enfermiza, patológica, de qué manera a través de leyes, de resoluciones y de instituciones
a través de una inventada doctrina basada en nuevos y falsos nuevos derechos, obsesivamente siempre conducen sistemáticamente en el reemplazo, sustitución y destrucción de nuestros cimientos cristianos. Y no habrá proyecto político europeo si no volvemos a dirigir nuestro esfuerzo en esa reconciliación de valores, que hace que hoy sea gigante la grieta entre conservadores y progresistas en Europa. Pero la responsabilidad está en quienes hoy desempeñan el papel de Goliat en nuestra sociedad, no los que en estos momentos desempeñamos en el ámbito público más bien el papel de David. Y señoras y señores, y termino, la culpa y la responsabilidad sin duda está en los impulsores de ese llamado nuevo orden mundial, a través de un ruido mediático obsesivo y permanente. Pero el problema y la responsabilidad está dentro de nosotros mismos, en nuestra falta de comparecencia en este debate público, que es mucho más cultural que político, en nuestro silencio y en nuestra cobardía ante esa moda dominante, en el miedo reverencial que nos da esa moda dominante en todos los ambientes en los que nosotros vivimos. En definitiva, en nuestra falta de valor en singular de una crisis de valores en plural. Y caben solo dos actitudes. Una que se fundamenta y se basa en la resignación. Es la consecuencia de los nuevos tiempos. Nada se puede hacer. Es inexorable. Lo que tenemos que hacer es ponernos de perfil. Tenemos simplemente que mirar hacia otro lado, esperando a que escampe. Y la segunda, que algunos defendemos, que sin duda defendemos en esta mesa, es que seamos capaces de resistir, de comprender el significado profundo de una cultura de resistencia, de no resignación, y de ser capaces de esforzarnos, de sufrir para defender la verdad y para que en Europa de verdad se produzca una reconciliación de valores que debe ser el objetivo de todos, no solo de nosotros. Muchas gracias. A continuación doy la palabra a Germán Tertsch. Haré una brevísima presentación. La haré más corta de don José Ignacio Munilla porque me ha prohibido que haga una larga introducción. Pero Germán Tertsch, he de decir que es de las personas más lúcidas en la España de hoy. Cuando uno lee a Germán Tertsch, uno sabe que fundamentalmente se aproxima a la verdad. Tiene la habilidad y la inteligencia de ver las cosas no a través de la moda dominante, sino a través de su reflexión y de su profundidad. Es valiente y también ha sufrido por ello. El conocimiento que tiene de en lo que los españoles somos muy ignorantes muchas veces, que es lo que sucede en el este europeo, en Alemania, en los países de Visegrado y en Rusia, además, le dan la visión que a nosotros nos falta en ocasiones por ignorancia de la historia. Por eso, sin duda, Germán es una persona que para hablar hoy de estas raíces cristianas era un invitado indispensable. Germán, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Yo primero, ante todo, muchas gracias, Obispo Munilla, que sé que está aquí, que es todo un gesto estar hoy aquí. Muchas gracias a Jaime porque ha hecho esta mesa que me supone un absoluto honor y privilegio. Gracias a Íñigo Gómez Pineda, las fundaciones Villa Cisneros y a la Fundación Valores y Libertad que organizan estos ciclos que son tan útiles y tan absolutamente necesarios como este.
La verdad es que hoy afrontamos lo de la defensa de las raíces cristianas en Europa, que a alguno por ahí seguro que le parece una faceta de la actualidad eminentemente religiosa o erudita o especializada. Yo creo que a los aquí presentes no hay que insistirles en que hablamos del núcleo mismo del gran debate político, que ya no es futuro, sino muy presente, que se centrará en la lucha por la libertad y por la propia supervivencia de esta sociedad, de la sociedad abierta. Estamos en este momento ya en una batalla de ideas, de momento es de ideas. Muchos políticos nuestros todavía no lo saben, muchos políticos europeos, en la mayoría de ellos todos metidos en una deriva de mediocridad absolutamente alarmante, no son conscientes de que estamos otra vez probablemente en este pulso. Es un pulso que comenzó con la Ilustración, comenzó con la Ilustración cuando se empieza a cuestionar la Europa de las raíces cristianas, la Europa que surge de Grecia y Jerusalén a través de Roma, y que es el primer momento en el cual empieza a haber unas verdades absolutas que se intenta imponer el hombre. Después de las verdades absolutas que intenta imponer el hombre en la Ilustración, viene la prolongación de la Ilustración, que es el marxismo, que intenta imponer las verdades absolutas inventadas por el hombre en los códigos humanos de conducta. Antes ha venido la Revolución, hemos tenido a Napoleón, hemos tenido una Revolución Francesa que había sido toda una matanza, nada de racional, sino la irracionalidad misma, todo aquello que demandaba, que iba diciendo que eran la ciencia y la racionalidad, resulta que llamaban ciencia realmente a sus propias invenciones, a su propia voluntad y a sus criterios. Así entramos en el marxismo, así entramos en el siglo XX con las ideologías redentoras, con el nacionalismo, con el nazismo, con el comunismo. Son 100 y pico millones de muertos, todos ellos en aras de la sociedad perfecta, en aras de la redención en la tierra, en aras de asaltar el cielo aquí, como dice Pablo Iglesias y como decían en mayo del 68, que ahora vamos a celebrar, vamos a conmemorar. Yo el otro día presenté un libro muy bueno de Albiac, de Gabriel Albiac, que lo cuenta desde dentro. Él sí estuvo allí, no todos, quiero decir, casi no son. Él es uno de los pocos españoles entre el ejército de españoles que dicen que estuvieron en mayo, que sí estuvo. Él lo cuenta visto desde dentro como una decepción. Yo, por supuesto, lo veo como un gran alivio. El gran fracaso, el gran batacazo aquel del asalto a los cielos, pero ese asalto a los cielos después se transforma. Tenemos toda la escuela neomarxista de los Marcuse, de los Horkheimer, de todos los que se fueron a Estados Unidos durante el nazismo, que estuvieron en las universidades americanas, que después volvieron a Europa, volvieron a Alemania, volvieron a Francia, y realmente crearon los mecanismos estos de la penetración lenta en el idioma, en el lenguaje. El propio Adorno, que fue uno de los que participó, después fue una de las víctimas. Adorno prácticamente no le dejaron ya dar clases y murió joven, relativamente joven, en el 69, después de que le ocuparan el instituto los 68istas y ya no le dejaran trabajar. Esa es una de las grandes características de ese periodo de Ilustración, marxismo, nazismo, 68ismo, es decir, todas las diferentes formas de redención humana son las de que tienen unas verdades absolutas que, por supuesto, convierten cualquier otra opción en una opción insultante para ellos. Por eso nos impiden hablar en las universidades, por eso acallan a gritos a la gente, por eso las declaraciones que, por ejemplo, en Alemania ahora ha habido, es muy curioso, porque escritores como Telkamp, que son gente celebradísima en los últimos años, como los grandes escritores de las nuevas generaciones alemanas, cuando se revuelven contra la política de Merkel, de repente son linchados por toda la prensa,
dicen, hay una serie de, en este momento en que están histéricos con Víctor Orbán, porque Víctor Orbán ha vuelto a ganar por tercera vez consecutiva y con 2/3, cuando lo creían, estaban anunciando ya que estaban vendiendo su piel por los mercados el sábado pasado, pues cuando el domingo por la noche el señor Orbán ganó como ganó, realmente después del shock llegó la indignación y la ira, y en esa ira ahora hay manifestaciones en contra de su presidente, que es lo que hubo en Estados Unidos cuando ganó Trump. Tampoco podía haber ganado Trump, pues también lo prohibían, digamos, estas verdades inmutables que algunos se atreven a desmentir. Véase Trump, con sus cosas y con sus motivos, pero es un hecho que Trump ganó las elecciones y no se quería digerir en Estados Unidos, y se está haciendo de todo. Se está buscando el delito en la persona. No es que haya un delito y después se busca quién lo ha cometido, no. Se coge una persona, se elige una persona y se busca en esa persona. Al fondo, se va buscando en el fondo, en la biografía hasta el final, donde se pueda, en el recoveco más íntimo, donde sea, hay que buscar delitos a toda costa para colgarle a esta persona. Ese es un caso. El caso de Orbán lo están criminalizando como si fuera Mobutu. Cuando se oye hablar de Orbán en este momento, una especie de dictador monstruoso y todo corrupto, como si estuviera haciendo fiestas con diamantes para invitar a Giscard. La cosa es que Orbán ha ganado, la cosa es que hay reacciones como la de Orbán, y la de Orbán pone tan infinitamente nervioso precisamente porque es un toque de la alarma para todos ellos. Hace unos años, hace un par de lustros quizá, realmente en la Unión Europea pensaban que con todas las dificultades, etcétera, etcétera, tenían un camino más o menos lineal y sin sobresaltos para crear una especie de complejo general de gobierno socialdemócrata. Yo ya hablo de socialdemócrata refiriéndome prácticamente a todo lo que tendremos en el espectro hoy en día, en el espectro político actual. Me refiero, Merkel es más socialdemócrata probablemente que los socialdemócratas alemanes hace un tiempo, y esta socialdemocracia tenía un plan realmente de crear un gobierno único con unas regulaciones únicas desde Bruselas, en las cuales el control sobre los europeos fuera absolutamente general, incontestable, y realmente las democracias europeas vaciadas de contenido no tuvieran mayor repercusión en lo que fueran las grandes directivas de gobierno por parte de la Europa unificada. Todo eso se ha ido al traste, las naciones han vuelto, se ha visto la percepción de que hay dos grandes retos que se les quieren robar o de los cuales se quiere despojar a los seres humanos para quitarles esa libertad de opción, y entre otras cosas es la nación, es la identidad, para quitarte la capacidad de decisión, realmente quitarte al final la libertad o las opciones en tu campo más estrecho, en tu vida propia. Es decir, directrices que vienen de lo alto, muy alto, que los gobiernos, simplemente los gobiernos nacionales o estatales o locales, se dedican a transmitir, y que nos traen la ideología de género, que nos traen toda la panoplia, digamos, de leyes ideológicas que se han ido imponiendo en Europa. Todo ello animado también por una política de disolución de las identidades, nacionales, en las cuales todo sea ya perfectamente intercambiable, llevándonos hacia una sociedad sin criterios propios, porque no haya realmente elementos identitarios. Todo eso
ha sufrido serios inconvenientes, y en este momento podemos decir que tenemos ese frente socialdemócrata, que es el frente de la continuidad, que buscan una sociedad moldeable donde el individuo sea perfectamente moldeable y al final sean intercambiables los individuos entre sí, en esa sociedad que ellos creen posible hacer de justicia total en la igualdad absoluta. Y ese es el modelo hacia el cual tienden, con todos sus elementos, todo su poder, su hegemonía absoluta en la comunicación, su hegemonía absoluta en las nuevas tecnologías, ya que todas ellas prácticamente, solo hay que ver Facebook, Twitter, todas las redes prácticamente cojean, por decirlo de esta forma castiza, cojean del mismo pie. Están con su hegemonía, con su poder en todo el mundo, tienen esa capacidad de criminalizar, de marginar las opciones identitarias y la opción religiosa, que es la que más daño les hace, porque esa es para ellos la espina, la espina que se les clava. La piedra en el zapato permanente es que alguien tenga algún tipo de obediencia que no sea la obediencia directa a ellos, o sea, a las directrices generales de la disciplina general. Y entonces tener una obediencia superior rompe para ellos toda la armonía que necesitan. Por eso ellos no permiten la posibilidad de la convivencia. No puede haber una convivencia pacífica en el sentido de que nosotros podemos vivir todos sabiendo que existe Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias, si tiene la oportunidad, no podrá vivir sabiendo que nosotros también podemos hacer lo que queramos. En ese sentido, nosotros damos unas libertades porque no nos importa. Sin embargo, a otros, y no me refiero solo a Pablo Iglesias, porque tenga él las opciones, el baraje, las opciones más radicales de su marco ideológico. En realidad, los que en este momento más censuran en Europa son otros. Jamás he visto, en Hungría es cierto que hay muchos medios que han ido siendo ocupados por gente muy similar o muy cercana a Orbán. Pasa que la mayoría de la gente está muy cercana, está en este momento, es favorable a Orbán. Es verdad, y es muy peligroso que alguien tenga unas mayorías tan absolutas, tan seguidas, porque eso sí que impide que haya controles reales sobre la gestión del entorno, y eso sí que invita a la corrupción, es muy cierto, y ese es un peligro absolutamente claro. En Hungría lo es en Polonia. En Visegrad en general son unos gobiernos muy diferentes los 4 gobiernos que hay en el espacio Visegrad, pero todos ellos tienen una serie de cosas en común, y por una parte una de ellas es fundamentalmente la voluntad de resistencia a esta opción general de laminar voluntades en Europa, que tan claramente se manifiesta, digamos, en las opciones de Merkel o de Juncker. Tú me cortas cuando quieras, ¿eh? Estaba leyendo el otro día, hablando de la resignación que hablaba Jaime ahora mismo, leía un artículo de un autor checo que escribió en una de las páginas más activas, digamos, de resistencia en Alemania, que es resistencia de verdad, porque la gente en Alemania que habla en voz alta en este momento en contra de la política de Merkel sufre una laminación que no sufren en la Hungría de Orbán. Eso es así. Hemos tenido a Schifferle, se acabó suicidando. Schifferle era un autor de éxito, era un catedrático
tenía sus universidades donde daba clase, había sido muy reconocido, sus libros de sociología muy importantes, como lo era el mismo Telkamp, como lo es Telkamp en la literatura, Telkamp que lo citaba antes. Empezaron a hablar en contra de Merkel y de su política de refugiados, y la reacción fue tan brutal al linchamiento a Klaus-Peter Schifferle fue tan absoluto que Schifferle se suicidó hace un año y pico. Hay muchísimos autores que están sufriendo enormes represalias en Alemania por levantar la voz. Y estoy hablando de muchos de ellos, son autores enormemente conocidos y son autores con una obra magnífica y que han sido jaleados y entronizados por los mismos medios que en este momento los arrastran por el lodo solo, única y exclusivamente por haber manifestado su opinión sobre la política de Merkel. Es un caso muy dramático y muy radical lo que ha sucedido en Alemania, comprendiendo en una situación extrema en la cual se decidió por una voluntad, una decisión unipersonal, sin consultar a nadie, suspendiendo las leyes de la Unión Europea y las propias leyes alemanas, de abrir las fronteras alemanas y llamar prácticamente a todo el mundo a ir hacia allá cuando quisiera. Esa decisión, tomada el 5 de septiembre del 2015, es una decisión que cambia Alemania para siempre. Y los alemanes son muy conscientes de ello. Por supuesto, cambia más para los más pobres, que han visto cómo los servicios han colapsado. Hay zonas con unas dificultades absolutamente dramáticas, donde has colapsado la seguridad, donde los hábitos de vida han cambiado radicalmente porque las niñas no pueden salir donde salían antes, porque ya no pueden hacer el trayecto del autobús o al colegio en bici como iban antes. Todo ha cambiado desde aquel 5 de septiembre del 2015 y eso, la reacción alemana a todo ello se ve, por un lado, en que hay 90 y pico diputados, 93 diputados exactamente en este momento, de la AfD, de la Alternativa por Alemania, que era un partido inexistente, rompiendo así el tabú que existía en Alemania de que no habría un partido parlamentario a la derecha de la CDU y de la CDU-CSU. Lo hay y además lo hay para quedarse y probablemente para ampliarse, y quién sabe si para gobernar pronto, por mucho que asuste. Porque yo creo que la alternativa está en muchos sitios, está cuajando, se está viendo que hay otras formas de afrontar que no son menos democráticas que las que existen, probablemente más, porque las formas de defenderse en este momento del sistema socialdemócrata, con todas sus contradicciones, le está llevando a unos abusos y a incurrir realmente en unos despropósitos culturales que son absolutamente aberrantes. Termino con comentarios sobre el autor checo. El autor checo escribió un artículo como desolado, diciendo: no tenemos ya, esto no tiene remedio, hagámonos a la idea de que la Europa nuestra la hemos perdido. Europa ya no es y no va a ser lo que era. Viviremos entre extraños. Quien quiera todavía guardar su poca identidad tendrá que guardarla de una forma íntima. Hemos perdido, nos han inundado el continente, ya no tenemos salvación. Y lo bueno de este artículo no era el artículo en sí, con el cual estoy radicalmente en desacuerdo, por supuesto, sino eran los comentarios. Y había cientos de comentarios de alemanes diciendo que ni hablar, que no se podía resignar, que había que defender la Heimat, que había que defender el país, que había que defender la identidad, que había que defender la cultura y que había que defender la religión. Y de esos eran cientos y cientos los artículos. Que todo esto está cambiando
lo muestra, ya que hasta Merkel, para hacer este fantasmal gobierno de coalición en el cual es un batiburrillo de socialdemócratas con unas izquierdistas que tienen peor nivel casi que las nuestras y que han llevado a este tipo, a esta cuestión, a esta especie de esperpento de las declaraciones de la niña esta de justicia. Ese gobierno, la señora Merkel, se ha visto obligada o se ha visto de alguna forma aconsejada a hacer un ministerio del Interior y de Heimat. Es decir, Heimat es una palabra que es más que patria o es distinto que patria, porque mezcla patria con hogar. Es un concepto que no tiene traducción en otros países, pero que es un concepto que tiene un enorme peso y un enorme valor sentimental y emocional en la lengua alemana. Está desde Heimatwehr, es el Heimatland, pero Heimatwehr es la defensa del hogar, es la defensa del hogar de la patria, del hogar grande, de alguna forma, el hogar ampliado. Bueno, ha hecho un ministro que utiliza esta palabra. Esta palabra estaba prácticamente desterrada por ser una palabra incorrecta, por ser una palabra como patria lo es en gran parte en este país. O sea, aquí en España, que poco se habla de patria, cuando se habla de patria te miran como si fuera sospechoso. Heimat era sospechoso y de repente ha vuelto de manos nada menos que de Merkel, ha vuelto al Consejo de Ministros. Que esto pase en unos momentos donde también en Francia un señor Macron, todo un señor Macron, que es quizá el niño bonito del establishment europeo, actualmente el señor Macron vaya a ver a los obispos franceses y les diga en Francia, con esa laicidad tan agresiva que se han tenido durante más de un siglo, que les diga a los obispos franceses que les necesita para los cambios que quiere hacer en Francia. Y es que la sociedad, en una sociedad en descomposición, necesita referentes que no sean líquidos, que no estén en pleno movimiento hacia cualquier brusquedad que exista en el camino y se desparramen como se desparraman las sociedades histéricas hoy en día ante cualquier tipo de novedad o de sobresalto, porque no tienen anclajes, faltan anclajes, sobra pensamiento puré, sobra pensamiento líquido que prácticamente no hace más que seguir los movimientos del continente, del cubo en el cual se mueve. Macron necesita anclajes para hacer cambios que tengan sentido en la sociedad francesa, porque quiere hacer grandes cambios, porque los necesita. Nosotros necesitamos muchísimos anclajes y los anclajes en gran parte se vienen de la gente libre, viene de la gente que tenga referencias más altas que el día a día, que la cotidianidad, que la conveniencia oportunista del día a día que estamos viendo en los políticos, en la toma de decisiones actuales, donde todo es cortoplacismo, todo es oportunismo, todo es conveniencia. Necesitamos anclajes en España, necesitamos anclajes en Europa, y los anclajes vienen, como digo, de las convicciones profundas, y entre las convicciones profundas de verdad, auténticas, que podemos rastrear nuestros 2000 años de cristiandad. Ahí hay muchos anclajes que son necesarios para los que no tienen fe también, y por eso son necesarias las defensas valientes de estos valores. Hace falta valor para defender los valores, siempre suele decir Jaime, y yo creo que hace falta valor para realmente en estos momentos tan duros
en los cuales se abre esta batalla, una batalla muy dura, una batalla en la que ellos no quieren hacer prisioneros. Esta batalla no está perdida, ni mucho menos, al contrario, hay elementos que tenemos, hay anclajes que tenemos nosotros que no tienen otros. Y yo creo que esos hay que recordarlos, hay que refrescarlos, hay que promoverlos, hay que presentarlos y hay que llevárselos a la gente que no está aquí ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Una vez más has confirmado pues, que has dado la visión que necesitábamos y fundamentalmente fruto de tu proximidad, de tu conocimiento a una parte del mundo que fundamentalmente tiene que ser entendida y comprendida como tú acabas de intentarlo y de explicarlo. Bueno, a continuación paso la palabra a don José Ignacio Munilla. Es absurdo que yo le presente a don José Ignacio Munilla porque si el éxito de esta convocatoria en 2/3 partes se debe a él, resulta ridículo que yo le presente a él. Germán ha traído gente y el presidente de la Fundación Villacinero también, otros menos, pero el que ha traído más es José Ignacio Munilla. ¿Qué hago yo presentándole a José Ignacio Munilla? Él me ha dicho que le presente diciendo que es un pecador, pero me ha parecido demasiado escueta la presentación. Con bocón. Y sobre todo me ha parecido que si él es pecador, no sé lo que somos los demás. Y por eso no he querido mirarme en mi propio espejo. Germán ha utilizado un término que le va a molestar a él, pero a mí me parece que está muy bien. Ha dicho que es un referente no líquido. Y no es tampoco porque es fuerte, sino porque realmente es un referente no líquido. Pero no diré más porque luego se enfada conmigo. Así que tiene la palabra don José Ignacio Munilla. Bueno, me ha obedecido, me ha obedecido. Bueno, fijaros, hoy casualmente cumple 91 años nuestro Papa emérito. Benedicto XVI hoy cumple 91 años. Y por... Bueno, me parece muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿y por qué comienzo con esta mención? Porque cuando me invitaron a hablar de las raíces cristianas de Europa, dije yo, a ver, habrá que prepararse un poco, porque en fin, no sé, ¿no? No es un tema del cual uno hable así con frecuencia. Y entonces empecé un poco a ver qué leo, ¿no? Y entonces, de las cosas que he visto, me encontré con una joya de una conferencia que el entonces cardenal Ratzinger, un año antes de que Juan Pablo II muriese, por tanto, un año antes de que él fuese papa, pronunció el 13 de mayo del año 2004 en la Biblioteca del Senado de la República Italiana. Me parece que es una conferencia clave para hablar de las raíces de Europa y además os la recomiendo, vamos, pero la buscaréis con facilidad. Europa, sus fundamentos espirituales, ayer, hoy y mañana. Tiene ese contexto, la verdad es que es una conferencia en la que uno dice, madre mía, qué culturón, te quedas impresionado. O sea, leer esa conferencia y estudiársela y subrayarla sirve por 6 libros, ¿sabes? O sea, vais a ahorrar mucho tiempo estudiando bien esa conferencia. Una joya. Una joya en la que la primera parte que yo más bien pues no la voy a desarrollar, habla de todo el recorrido histórico de cómo surge Europa. Uno aprende mucho historia, ¿no? Haciendo ese recorrido histórico. Ciertamente Europa no es fácil definirla, incluso geográficamente, porque ya ves tú, Siberia en teoría no es Europa, pero está llena de gente europea. Y es muy difícil decir, bueno, y al sur de Rusia, ¿dónde están los límites de Europa? Europa no es fácilmente definible, incluso geográficamente. Por eso lo que dice Benedicto XVI en esa conferencia es que Europa, más que un lugar geográfico, es un concepto cultural e histórico. Y él hace ese recorrido de ese origen en Grecia, en Roma,
habla pues, de ese doble pulmón occidental y oriental, de qué es lo que ocurre cuando cae el imperio occidental de Roma, cómo se expande Europa hacia el norte, en el momento en el que Bizancio cae, en ese momento pues también el oriente se traslada a Rusia, hace todo, ¿no? Pues una descripción, obviamente, lo que supone el Islam, marcando una frontera en el Mediterráneo. Bueno, hace una descripción histórica estupenda y maravillosa. Bueno, pero llegamos a un momento, un punto en todo ese recorrido histórico, un punto de inflexión que es clave, que es la Revolución Francesa, a la cual, por cierto, Germán ya ha hecho referencia. El tema de la Revolución Francesa es un elemento que distorsiona en gran medida las raíces cristianas de Europa. Lo distorsiona en gran medida porque en ese momento se rechaza el fundamento sacro de la historia. La historia no se mide de acuerdo con una idea trascendente, sino meramente en parámetros seculares, racionalistas, etc. Ciertamente la Revolución Francesa es una gran ruptura con las raíces cristianas de Europa. Aún así, aun siendo esto cierto, hay que decir que Benedicto XVI yo creo que ha sido pues, uno de los pensadores del siglo XX y XXI que más ha aportado para que sea integrable una Europa en la que la Ilustración tenga cabida. Yo creo que le ha hecho una gran aportación para que esas bases europeas de Atenas, Jerusalén y Roma tengan también la capacidad de interlocución y de integración de la Ilustración. Sin embargo, yo creo que ese gran esfuerzo realizado desde Benedicto XVI y desde la Iglesia y desde los cristianos, no sé si ha tenido, pues por la parte, digamos, ilustrada, pues un eco necesario. Bueno, después de la llegada de la Ilustración francesa, cambian muchísimo las cosas y hay que decir que en el siglo XVIII-XIX se forman los estados modernos y comienza a ser muy complicado, pues ya reconocer las raíces cristianas, porque en esa conformación de los estados actuales, a falta de un concepto común, cada uno pretende ser el gallo del corral, y sabemos lo que ocurrió en el siglo XX, lo terrible que ocurrió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fruto de ese gran choque por esa incapacidad de sentirse como hijos de una herencia común. Fue terrible, ¿no?, lo que ocurrió. Pero también es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un momento, porque el mal, cuando se ve el rostro del mal en toda su crudeza, suele ser una oportunidad muy grande, una oportunidad de reacción. Y hay que decir que, pongo un ejemplo, ¿no?, un dato concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el mayor auge, un auténtico boom de vocaciones misioneras europeas en todo el mundo. O sea, las misiones en África, etcétera, han vivido de un auténtico boom de vocaciones misioneras que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento, el dolor, afina el espíritu. Y fue una gran oportunidad para que Europa, desde esa experiencia de lo que es el dolor, habiendo visto el rostro del mal de una manera tan cruda, hubiese podido hacer un proyecto redescubriendo sus raíces cristianas. Pero como el demonio no anda quieto, en ningún momento, tuvo la capacidad de que el auge económico que tuvo, ¿no?, pues, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ese auge económico se tradujese en un materialismo y en un hedonismo que dio al traste en buena medida con esa oportunidad. 50 años van a hacer, ¿no?, del mayo del 68, que creo que es la quiebra, en mi opinión, la quiebra auténtica, ¿no?, la quiebra definitiva, en buena medida, de esa Europa de las raíces cristianas. Y son 50 años de la publicación de la encíclica Humanae Vitae. Yo creo que el rechazo generalizado que hubo de la encíclica Humanae Vitae hace 50 años
marcó el declive de Europa. Ese fue un momento, yo creo que ha habido dos momentos en los que Europa se ha herido a sí misma mortalmente. Uno fue en ese rechazo de la Humane Vitae, en esa especie de proclamación del mayo del 68. Pablo VI se quedó solo en un acto profético. Se van a cumplir en julio 50 años. Pablo VI se quedó solo diciendo que la sexualidad tiene sentido en esa integración al servicio del amor y ha abierto la transmisión de la vida. Se quedó solo diciendo eso. Y él pronosticó que del rechazo de la Humane Vitae iban a venir toda una serie de consecuencias. Y el que rechazaba la dimensión procreativa iba a acabar también rechazando la capacidad de que la sexualidad fuese expresión del amor. Iba a acabar, todo eso ha ocurrido, todo lo que Pablo VI pues profetizó. Ese fue un momento, en mi opinión, clave de la crisis de Europa, de la cual ha venido una crisis de natalidad tremenda, tremenda, que algunos califican de suicidio demográfico. Bueno, también hay otro momento, cae el muro de Berlín, otro momento de oro histórico, la caída del muro de Berlín. San Juan Pablo II lanza un grito: Europa, sé tú misma, redescubre las raíces cristianas. Europa tiene dos pulmones, respira con dos pulmones, occidental y oriental. Era una gran oportunidad. San Juan Pablo II además era un testigo de lo que es esa unión de Occidente y Oriente. Bueno, pues hubo un gran rechazo también. Oídos sordos a esa gran llamada suya, y una Unión Europea que ni reconoce ni raíces cristianas ni nada por el estilo y se escapa de eso. Yo creo que esos dos momentos son momentos tremendos. Os voy a leer un párrafo de esa conferencia de Joseph Ratzinger para daros un poco de pique y para que la leáis después vosotros. Dice: hay una extraña falta de deseo de futuro. Los hijos, que son el futuro, son vistos como una amenaza para el presente. Se piensa que nos quitan algo de nuestra vida. No se les experimenta como una esperanza, sino como un límite para el presente. Es el gran declive demográfico de Europa. Dice él: se impone la comparación con el Imperio Romano en declive. Funcionaba todavía como un armazón histórico, pero en la práctica vivía ya de quienes debían disolverlo, porque a él mismo no le quedaba ninguna energía vital. Curiosa, ¿no? Esta comparación que hace él de la Europa que se cierra la natalidad con el Imperio Romano que estaba en declive y que ya además estaba asistido por los que después les iban a invadir, que eran los bárbaros, ¿no? Bueno. Ahora, permitidme una lectura así, digamos, teológica de la historia. Teológica. Está claro que en ese momento Europa se hizo, alguno diría, la harakiri, en ese rechazo de la Humane Vitae, en ese rechazo del descubrimiento de las raíces cristianas. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo creo que la providencia tiene caminos que nosotros tenemos que ir descubriendo. Pasa un poco como si me permitís una pequeña broma, como con el GPS. Uno va por la calle conduciendo el coche y cuando se pierde y se sale de su sitio, y el GPS dice recalculando, entonces te va llevando y te pierdes y dice recalculando. A ver, quiero decir que verdaderamente es obvio que en este devenir histórico, primero en la Revolución Francesa, pero definitivamente, ¿no?, en esa segunda parte del siglo XX, Europa ha roto con sus raíces cristianas, lo cual no quiere decir que Dios en su providencia no tenga un designio. Estoy convencido que lo tiene. Y lo iremos descubriendo. Y fijaros, está claro que en esta inversión de la pirámide poblacional de Europa, una inversión increíble de esa pirámide, pues Europa en este momento que se cerró la vida necesita la inmigración, la necesita. Nuestro estado del bienestar es insostenible
con determinados no sé cuántos millones de inmigrantes que tienen que venir a sostenerlo. Eso no es sí o no, es sí o sí, lo cual no quiere decir que no deba de existir pues también unas políticas inmigratorias que sepan discernir, sepan de alguna manera pues prever y calcular la forma ordenada de realizarlo. Pero es obvio que de ese suicidio demográfico de Europa viene también una inmigración que estoy convencido que Dios se servirá de ella también para su designio del futuro de Europa. No lo sé, pero estoy convencido de ello. Os cuento una anécdota que me pasó hace unos años. Me llaman de una de nuestras parroquias, de uno de nuestros pueblos de Guipúzcoa, y me dicen pues, que la directora de la Ikastola había mandado una carta, ¿no?, a todos los padres diciendo que por favor, que ella tenía que ofrecer la religión, pero que por favor que ningún padre la eligiese, pedía eso. Y yo dije, madre mía, ya estamos. Y yo pensé, me imaginé que la directora tendría pues el típico perfil así, ¿no? Pero me dijeron, no, que va, si es una mujer de una familia católica. Dije, ¿sí? Voy a hablar con ella. Hablo con ella y me dice, mire usted, ¿sabe lo que pasa? Que es que al pueblo han venido un grupo pequeño de familias musulmanas y claro, como cada vez son menos los que eligen la asignatura de religión, son poquísimos ya en la Ikastola, y claro, y como ellos todos piden la asignatura del Islam, ya el año que viene van a ser más ellos que nosotros. Entonces yo he dicho que no la elija nadie, Y le dije, si estos callan, gritarían las piedras. Déjales que lo pidan. A ver si se nos salen los colores, hombre. Déjales. Es decir, quiero decir que hay un designio que tenemos que descubrir. ¿Sabéis que en este momento en España 1/3 de los seminaristas son hijos de inmigrantes? A ver, 1/3, A ver. O sea, ese designio tenemos que descubrirlo. El Señor nos dirá, recalculando. No lo sé. A ver, y nosotros lo iremos descubriendo. No somos dueños de la historia. El Señor es el Señor de la historia. Y me parece que es clave, ¿no?, que vayamos descubriendo sus caminos. Pero también es importante hacer la lectura de lo que ha ocurrido, porque la lectura es obvia, que nos hemos dañado a nosotros mismos hasta límites que es increíble. Bueno, y entonces, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos? Dice Joseph Ratzinger en esa conferencia, dice, ¿será posible una constitución europea? ¿Será posible en este momento, ¿no?, una constitución europea que respete las raíces cristianas? Y yo decía, madre mía, eso lo dijo en 2004, en 2018 me parece que le hubiese costado más, o sea, porque la pregunta casi, pues casi ya hay menos esperanza de hacerla. Pero él decía, bueno, yo creo que tiene que haber, para que pueda ser posible una constitución europea que respete las raíces cristianas, él ponía tres condiciones, 3 mínimos. Tres principios, digamos, innegociables. Y eran los siguientes. El primero, decía, esa hipotética Constitución Europea tiene que reconocer el carácter incondicional de la dignidad humana y de los derechos humanos, que no son creados por el legislador, ni son conferidos a los ciudadanos, sino que tienen que ser respetados por el legislador. Les son dados previamente como valores de orden superior. Eso es básico, dice él. La dignidad humana es previa, es un concepto prejurídico, una ley natural, para entendernos, una ley natural. O sea, existen valores que no son manipulables por nadie, que son prepolíticos, que es la dignidad del hombre. Y claro, vamos a ser claros, eso lo dijo en 2004. Desde el 2004 hasta ahora han pasado cosas muy tremendas que ven que esto no ha ido por este camino. Ahora mismo, según estamos hablando, existe ese drama terrible en ese hospital de Gran Bretaña en que ese niño, Alfie Evans, ese niño, tiene una sentencia de un juez
que ha decidido que ese niño tiene que morir. Y sus padres no son los que tienen el derecho a decidir si el niño sigue viviendo. Se le impone una eutanasia por parte del Estado. Y a los padres que han intentado sacar al niño del hospital para llevarlo al Bambino Gesù de Roma, de la Santa Sede, se les ha prohibido, se les ha amenazado con ser detenidos si sacan al niño del hospital que tiene la fecha puesta para acabar con su vida. Y no es el primer caso que ocurre, sino que ya han ocurrido casos anteriores. Mientras tanto, nosotros aquí estamos mirando y hablando. Eso es como en la película Casablanca, dice, en el momento en que entran los alemanes en París, ¿no? Dice, hay una expresión que dice, el mundo se acaba y nosotros nos enamoramos. Vamos, yo diría, el mundo se acaba y nosotros no sé de qué tonterías hablamos, ¿no? O sea, verdaderamente que esté ocurriendo eso, que se niegue la patria potestad de los padres sobre la vida de su hijo, vamos, hemos llegado a un límite tremendo. Pero no se habla de eso, no ocupa ningún telediario. Es difícil que ocurra algo de máxima, de mayor trascendencia, y nosotros estamos a por uvas. Luego, ese desideratum, ¿no? Bueno, esa afirmación de Benedicto XVI, obviamente no vamos por ese camino. Y podemos añadirle pues, las manipulaciones genéticas, la clonación, el sacrificio de los embriones, o sea, todo eso. Vamos camino de el no reconocimiento de la dignidad inviolable del hombre. El segundo elemento que dice él, ¿no? Que es, innegociable, innegociable para poder tener un proyecto común, ¿no? Es el del matrimonio y la familia. Dice, el de matrimonio y la familia. Y dice él, Europa no sería Europa si esta célula fundamental de su edificio social desapareciese o se cambiase algo de su esencia. Y continúa, la Carta de los Derechos Fundamentales habla del derecho al matrimonio, pero no expresa ninguna protección jurídica y moral específica para él, ni siquiera lo define de forma más precisa. Bueno, eso lo dijo el año 2004. Todos sabemos lo que ha pasado desde el año 2004 hasta el 18 en materia de ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, este segundo límite moral que marcaba Benedicto XVI, pues obviamente hemos ido en estos 14 años por lo contrario. Y dice él, y el tercer punto que él pone como algo mínimamente necesario, ¿no? Es la cuestión religiosa, el respeto a lo sagrado, el respeto a lo sagrado para la otra persona, el respeto a lo sagrado como una conciencia de que la vida nos es dada, ¿no? Aunque incluso, fijaros bien, ¿no? Pues puede haber, obviamente, en una Europa unida, va a haber siempre creyentes y no creyentes, pero el respeto a lo sagrado es un tema básico. Y entonces dice él, yo os leo este párrafo que también es de estos de enmarcar, Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño. A ver, Occidente siente una especie de odio hacia sus raíces cristianas. Un odio que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico. Occidente, si intenta laudablemente abrirse lleno de comprensión a valores externos, no se ama ya a sí misma, solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro en su historia. Europa necesita de una nueva, ciertamente crítica y humilde, aceptación de sí misma, si quiere verdaderamente sobrevivir. Es curioso, es verdad, no amamos nuestras propias raíces cristianas, todo lo vemos. Si por ejemplo, en nuestro contexto se respeta cualquier manifestación religiosa de otra religión menos la nuestra, y cuando comienza el Ramadán, pues todo el mundo pues hará reportajes en la prensa, etcétera. Pero vamos, empieza la Cuaresma y nadie se le ocurre ni inventar el tema. O sea, es curioso como nuestras propias tradiciones las despreciamos. Bueno,
Curiosamente, me permito hacer también un comentario de actualidad, y espero no escandalizar a nadie, pero vamos, lo digo un poco realizado desde la libertad que nos tiene que dar el discernimiento desde la doctrina social de la Iglesia. Es curioso como uno de los elementos por los que existe esta especie de cristianofobia en nuestra cultura es ver cómo en la política exterior de Occidente no se ha tenido la más mínima consideración hacia los cristianos perseguidos. La más mínima consideración. Y cómo las intervenciones que ha hecho Occidente, especialmente en Oriente Medio, han sido verdaderamente erráticas. Jamás sin preguntar a los cristianos de aquellos lugares qué es lo prudente. Ayer mismo se hizo público una declaración de los patriarcas de Antioquía, de los ortodoxos sirios, del patriarca greco-melquita, de los ortodoxos griegos, todos ellos, pues hicieron público una declaración de 8 puntos condenando absolutamente esta intervención, este ataque que ha hecho Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Siria, porque les parece increíble a ellos. No existirá un solo cristiano de aquellos lugares que no tenga verdaderamente un sentido crítico hacia cuál es la forma de Occidente hacerse presente en Oriente Medio. Les parece incomprensible. Les parece incomprensible que por la intervención que Occidente ha hecho en aquellos lugares, a ellos casi les esté resultando imposible vivir donde siempre han vivido como cristianos. Les está casi resultando imposible, ¿no?, vivir. Entonces, fijémonos en esto porque me parece de especial gravedad y creo que tenemos los católicos, tenemos que ir creciendo en libertad en nuestro discernimiento. Y digo esto porque como en nuestro contexto pues existen determinados partidos de izquierdas pues que también condenan ese ataque, puede ocurrir que alguno por el aspecto reactivo se ponga sin el necesario discernimiento en el punto contrario. Pero es que fijaros, en esa intervención de Occidente en Oriente Medio no se ha tenido en cuenta en ningún momento la capacidad de los cristianos de poder convivir en aquellos lugares. Y se ha generado una reacción, se han generado estados fallidos en los que los cristianos casi no pueden vivir porque es obvio pues, que Saddam Hussein o Al-Assad, etcétera, pues serían dictadores desde nuestra concepción, pues serían dictadores, pero eran dictadores con los cuales, bajo cuyo régimen, pues los cristianos podían sobrevivir en una situación nada fácil. Y sin embargo, Occidente en su intervención ha llegado a ser tan torpe, que ha hecho que los cristianos en Oriente Medio se sientan totalmente desamparados. Me decía el que fue el padre Artemio Vítores, el que fue vicecustodio de la Tierra Santa, que es un franciscano de Palencia, me decía él que en alguna ocasión le decían los cristianos del lugar, los cristianos de la Tierra Santa, le decían, oiga, los judíos tienen a Estados Unidos detrás que les defiende, ¿no? Los musulmanes tienen todo el apoyo de Arabia Saudí, ¿no? Decía, y a los cristianos, ¿por qué no nos defiende Europa? Y él decía, claro, me acongojaba escuchando esa pregunta, porque nuestra falta de conciencia, ¿no?, de nuestras raíces cristianas ha hecho que nuestras intervenciones pues, en el extranjero hemos hecho una intervención sin tener en cuenta para nada este factor, el factor religioso. E intervenir en política internacional sin tener en cuenta el factor religioso es no entender nada. En concreto, sigo con la anécdota esa que he contado, ¿no? Pues no voy a decir el nombre del político, pero bueno, digamos que cuando el padre Artemio Vítores le dijo esto a un político, ¿no?, a un político español, el político español le dijo,
Bueno, pero es que miren, nosotros no es que nosotros ayudamos no a cristianos o a musulmanes o a judíos, nosotros ayudamos al gobierno palestino, y le damos determinadas pues ayudas tal, ¿no? Este año hemos pagado los libros de texto de la autoridad palestina, ¿no? Y le dice, me va a disculpar usted, dice, pero esos libros, o sea, esas subvenciones que usted ha dado para los libros de este año de la autoridad palestina, yo los he pagado 2 veces. Los ha pagado mi madre con sus impuestos, ustedes se los han regalado, y la autoridad palestina a los colegios cristianos se los ha cobrado. O sea, los he pagado 2 veces. Porque es que pretender hablar de ayuda internacional sin tener en cuenta el factor religioso es no entender nada. Con lo cual creo que también ha ocurrido una cosa, que de la pérdida de las raíces cristianas se ha derivado, de esa especie de cristianofobia, se ha derivado una acción errática en la política internacional y una no conciencia de lo que nos estamos jugando, ¿no? Sin embargo, como la providencia siempre recalcula y recalculando, ¿no? Recalculando, yo estoy convencido de que en ese recalculando de la providencia, incluso de este desastre de intervención internacional, el testimonio de los mártires, el testimonio de los perseguidos, será una de esas bazas de la providencia para despertar a Occidente de su letargo, estoy seguro, porque siempre ha sido así. Cuando hemos vivido cómodamente, ¿no? Pues muchas veces no hemos sido capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Creo que el testimonio de los mártires está llamado a ser en la providencia de Dios uno de los acicates con los que Dios nos despierte en nuestra situación de mediocridad y de indiferencia, que es el peor de los males que nos puede azotar. En resumen, que os leáis la conferencia esa porque merece la pena, Esa conferencia buscadla porque es una joya, y la voy a repetir. Europa, sus fundamentos espirituales ayer, hoy y mañana. Cardenal Joseph Ratzinger, 13 de mayo del 2004, pronunciada en la Biblioteca del Senado de la República Italiana. Muchas gracias. Una pregunta y terminamos ya. Perfecto. Muchas gracias. Solamente, aprovechando la presencia de Germán y de don José Ignacio, voy a atreverme a hacerles 2 preguntas muy breves, con 2 respuestas también, seguro que serán breves y certeras, pero empezaré con Germán y le voy a decir de esa visión que ha hecho de Europa. Ha hablado de Alemania, los países de Visegrado, en parte también de España, de Francia. ¿Cuál es el papel de Rusia en este debate cultural en el que estamos? Rusia está dentro y fuera al mismo tiempo en Europa, por eso siempre ha sido muy difícil, siempre ha sido una especie de problema el encaje. El encaje desde ellos mismos tienen un problema serio para ello. El problema fundamental de Rusia es que nosotros creíamos, o todo el mundo de alguna forma tenía la esperanza, de que Rusia evolucionara, digamos, hacia formas algo más amables de poder. Entonces, y que los cristianos rusos pudieran de alguna forma tomar también allí un protagonismo, y la Iglesia volviera a tener realmente una relevancia real dentro de la sociedad. En este momento lo que pasa es que hemos tenido a un Putin que muy claramente ha optado por tomar la ortodoxia como uno de sus referentes, pero de sus referentes propios para uso personal, en mi opinión. Y por eso yo creo que el problema que tenemos fundamentalmente con Rusia en este momento es un problema de ellos también, porque es una sociedad. La sociedad rusa
Muchos ven ahora mismo a Rusia como esa que están muy fuertes, que han aprovechado todas las debilidades y toda la incompetencia de Obama, que ha sido un presidente nefasto de los Estados Unidos, que en esos 8 años Putin realmente se ha hecho sitio, ha entrado en Siria, se ha cogido realmente un papel y una presencia en Oriente Medio que no tenía, y ha anexionado Crimea en absoluta impunidad también, y está ocupando parte de Ucrania. En ese sentido, mucha gente ve a Rusia como muy fuerte, pero eso no es cierto. O sea, Rusia es una sociedad que ha perdido esperanza de vida en los adultos, en los hombres, de una forma absolutamente espectacular. Es un país donde el alcoholismo tiene unos efectos devastadores, donde a los 50 años la mayor parte de los hombres adultos están con problemas de salud gravísimos, serios, y sin tener unos trabajos y rendir en ellos, con unos problemas sociales agudísimos, con un problema de colapso en realidad de la moralidad pública enorme. Y los alegatos nacionalistas sirven, y nacionales sirven, la militarización parcial de la juventud tiene cierto efecto, pero en Rusia no está pasando nada de desarrollo. Rusia sigue siendo un país, es como Burkina Faso con armamento nuclear. No hay ninguna producción realmente con valor añadido. Exportan mercancías, materias primas, para pagar lo que importan. En ese sentido, Rusia en los 20 años de Putin prácticamente no ha avanzado más que en el terreno militar, en el terreno del control interno y de la presencia externa. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues no se sabe, depende un poquito también de los precios de lo único que exporta, Rusia, que son esas materias primas. Pero dentro de Rusia hay problemas profundos, y sobre todo hay una resignación terrorífica. Es una sociedad muy, muy dócil en este momento, con mucho miedo, con mucha resignación, como digo, muy alcoholizada en los hombres, y con muy pocas perspectivas de movilización, salvo para cuestiones de este tipo. En ese sentido, yo creo que Rusia va a seguir allí. Rusia sigue temiendo que Ucrania tenga éxito, porque Ucrania son ellos. Si los ucranianos tienen éxito con una sociedad libre, realmente es muy difícil convencer a los rusos de que son ellos especiales y necesitan un caudillo de la dureza y tan implacable como es Putin. En ese sentido, es una situación de desazón y triste, pero que yo creo que no va a superarse, y que nos vamos a enquistar con un Putin muy poderoso en el exterior, pero muy débil en dentro. Y que cada vez que tenga algún problema dentro, eso repercutirá sobre su agresividad en el exterior. Bueno, y por último, don José Ignacio, le voy a hacer una pregunta también al hilo de lo que él ha expuesto, ¿no? Ha hecho un diagnóstico, él dirá que es esperanzador, yo digo que es dramático en el sentido estricto de la palabra. El Occidente es un desastre en Oriente Medio, y es evidente que la Humane Vitae, lo que ha significado el mayo del 68, el abandono de las raíces cristianas. Pero en vista de todo esto, la pregunta es, ¿y por qué hay tanto cainismo dentro de los que decimos que somos cristianos? ¿Por qué las organizaciones se fracturan tanto internamente? ¿Por qué también dentro de la propia Iglesia a veces hay episodios en donde parece que hay más esfuerzos para hacer daño a alguien dentro de la Iglesia que a cualquier otra persona, ¿no? ¿Cuál es la razón de ese cainismo y de esa fractura y de esas divisiones en el seno de los que decimos que creemos? Bueno, esa pregunta, que es muy potente, en el fondo necesita también una explicación teológica, ¿eh? La palabra diabolos es el que divide, está claro, ¿eh?
Diabolos es el que divide y la acción de Satanás siempre intenta fracturar, dividir, etcétera, ¿no? Romper la comunión de la Iglesia, romper la comunión de los cristianos. ¿Y para eso de qué se sirve? Pues en gran parte también, en parte de la vanidad. El mundo católico tiene, por desgracia, también pues una tradición de muchas fracturas, porque nos gusta ser siempre el gallo del corral. Entonces, a veces, es así, tendemos una tendencia que cada uno pretende tener pues su pequeño corral y no tenemos la capacidad de visión de conjugarlo. En parte por eso. En parte también yo creo porque existe la pereza, existe la indolencia y lo fácil es no implicarse, no hacer las cosas, ¿no? Otro día, por ejemplo, hablábamos de esa manifestación reciente que ha habido por la vida, etcétera, aquí en Madrid, y hablaba con una persona y decía, voy a ver si voy y tal. Y le decía yo, ten cuidado de discernir racionalmente, debo de ir, no debo de ir. No disciernas diciendo, a ver cómo está el cuerpo. Ojo con eso. Y es verdad que, por desgracia, muchas veces en la vida, más que ser nosotros los que discernimos y tomamos opciones y actuemos en consecuencia, nos dejamos llevar por la ley del mínimo esfuerzo, por la dejación, etcétera, ¿no? En parte por vanidad, en parte pues por pereza. También, fijaros una cosa, creo que yo os lo digo para que os animéis a uniros también a mi oración, y además ahora que no falta mucho para Pentecostés, yo también al Señor le pido que suscite liderazgos. Porque también, o sea, una sociedad también se mueve por liderazgos. Y yo creo que es obvio que en el mundo católico faltan liderazgos. Tanto eclesialmente como civilmente, faltan liderazgos. Entonces, ese liderazgo no se puede crear artificialmente, tiene algo de carismático, tiene algo de que puede surgir. Y yo de vez en cuando se lo pido al Espíritu Santo. Le digo, Señor, suscítanos liderazgos. No sé, algún joven y pues tú sabrás, ¿no? En tu designio, en ese recalculando al que yo me he referido, yo creo que también el Señor se puede servir de algún liderazgo. Y creo que es obvio que esa falta de liderazgo hace pues, que esa tendencia cainita a la que te refieres, etcétera, pues todavía se potencie más, porque el liderazgo tiene capacidad de aunar, de conjugar, tiene una autoridad moral, y sin autoridad moral la unidad es una quimera. Es una lucha de poder. Solamente la autoridad moral es la que está por encima de la lucha de poder. Bueno, pero sin embargo pienso que yo quisiera insistir mucho y subrayar en que se puede hacer una descripción dramática de la situación, porque es dramática, vamos a ser claros. Hacer aquí una descripción buenista, eso es ir a engañar a la gente. La situación tiene un dramatismo muy grande. Pero yo os digo, no es una especie de un recurso en último momento a una trascendencia en la que con eso... No, yo creo verdaderamente en que el Señor es el Señor de la historia. Creo que hay una... Nosotros no somos inventores, somos descubridores. Y la diferencia entre inventor y descubridor es esencial. Te inventas lo que tú creas, pero descubres lo que está ahí, un designio que tú tienes que ir pues descubriendo y te sorprende. Hay un designio que seguro que nos va a sorprender, pero que Dios nos lo va a ir mostrando. Lo que ocurre es que se necesitan, en mi opinión, conversiones personales, mucha conversión personal, porque en este estar presente, ¿no? en esta gran batalla de la instauración del reino de Dios, es muy importante nuestra conversión personal. ¿Cuál es la mejor aportación que yo puedo hacer? Pues mi conversión personal. Y luego los liderazgos. Y ya que me pones esto, termino diciendo una cosa. Venga, aquí he traído unas cuantas estampas y el que quiera que la coja. El año que viene, voy a hablar yo de mi libro, el año que viene se cumplen 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Son 100 años de esa consagración y pienso que también es un momento un poco emblemático.
emblemático de nuestro acto de confianza, de nuestra consagración que se produjo en el Cerro de los Ángeles hace 100 años. Y bueno, pues creo que obviamente la Conferencia Episcopal preparará ese momento, pero yo también creo que hago un llamamiento a que vivamos con esperanza, ¿no?, ese momento. Y la mejor aportación que puedo hacer yo a ese centenario es mi conversión personal. Por eso lo de que es un pecador era verdad, no, eso es verdad. Todos somos, ¿no? Creo que tenemos que estar en continuo proceso de conversión y será la mejor aportación que podemos hacer a ese centenario y a la renovación de nuestras raíces cristianas. Bueno, pues un minuto porque, José Ignacio, mi mayor pecado al final para las mujeres que son los elementos básicos de estas fundaciones, para María San Gil, Ana Vidal Abarca, Rocío y para María Luengo, si no digo esto, es evidente que yo seré Abel en manos de Caín. Yo pido con toda la solemnidad posible que después de este acto, a la salida hay unas cajas en donde pedimos el donativo para seguir manteniendo este ciclo. Si no lo digo, me expulsan de la fundación, de las dos. Con lo cual, además, pido generosidad porque somos fundaciones pobres que tenemos mucha ilusión, que estamos haciendo en este ámbito de las ideas lo mejor que podemos, pero necesitamos de verdad vuestra colaboración para que mantengamos viva esta actividad de esta fundación. Muchas gracias de verdad por su presencia en la tarde de hoy.